Bueno, acá estamos retomando hoy la lectura de los textos de Freud, como solemos hacer en la cosa freudiana. Y en esta oportunidad vamos a retomar la lectura de la metapsicología, que habíamos empezado ya el año pasado, y en esta ocasión con el texto de lo inconsciente. Pero con Paula, que nos estuvimos encontrando con algunas cuestiones, o sea que vamos a dar primero algunos rodeos. Vamos a tomar una entrevista. Sí, algunos rodeos antes de entrar directamente al texto, ¿no? Este escrito, Lo inconsciente, es de 1915, salió publicado en alemán en 1915, y la primera traducción al castellano de Luis López Ballesteros y de Torres es de 1924. En realidad es 23, pero bueno, ¿por qué hago esta mención, no? Porque quería subrayar, digamos, lo temprano que se hizo la traducción al español de los textos de Freud, del alemán, muchísimo antes que a cualquier otra lengua. En el 23 estaban ya publicados 14 volúmenes, o sea, toda la obra de Freud hasta ese momento, a ese tiempo, ¿no? Por biblioteca, perdón, 17 volúmenes en el 24, que estaban editados por Biblioteca Nueva de Madrid. Esta, digamos, tan temprana, porque se inició años antes la traducción, para el 24, 23, 24 ya había 17 volúmenes de la obra de Freud, o sea que se inició mucho antes. La traducción, como todos sabemos, la hace Luis López Ballesteros y de Torres, que me informé un poco. Él muere en la Guerra Civil Española a los 42 años, ¿no? En el 38. O sea que cuando él hace estos años de traducción, tenía 20 y pico de años, era realmente muy joven y logra una traducción, sí. Y no tenía, no sé, 30 años, algo así, porque él muere en el 38 con 40, sí, 30 y pico de años, sí, pero empieza con unos 30, sí. Realmente me sorprendió lo joven que era y los años que estuvo haciendo esta traducción para llegar a 17. Lo también interesante y que está como muy olvidado, silenciado, borrado, no sé qué palabra poner, es que esta traducción, López Ballesteros la inicia por pedido expreso de José Ortega y Gasset. ¿Lo recuerdan? La rebelión de las masas, bueno. José Ortega y Gasset se entera del psicoanálisis, de la obra de Freud, y considera que es importante que esté traducida a la lengua española. Entonces le encarga, porque además Ortega era el director de la editorial Biblioteca Nueva, que es la editorial donde salen por primera vez los textos freudianos. De hecho, el prólogo a la primera edición de las obras completas de Freud, que sale en 1922, lo escribe José Ortega y Gasset, que tampoco aparece, o por lo menos yo no lo he encontrado en ningún lado, ese prólogo, ¿no? Me parece, tuve ganas, cuando me encontré, porque en realidad me encontré con esto, digamos, de mencionarlo y de darle lugar, porque creo que podemos deducir de esto que esta traducción tan temprana a la lengua española permitió y favoreció, seguramente no fue el único factor, para que la obra de Freud tan tempranamente se desplegara, sobre todo, podemos decir, en nuestro país y en Buenos Aires, ¿no? Donde muy tempranamente tuvo un despliegue
muy, muy Y importante. después llegó el franquismo y se acabó. Bueno, claro, allá sí, bueno. Sí. El que murió en la guerra civil fue López Ballesteros. En realidad Ortega no sabría decir, tendría que, pero hasta cuándo fue que murió Ortega y Gasset. Pero sí leí eso en Google. Y fue de con la supervisión de Freud. Ah, bueno, y quiero leerle, ya que estoy, con esto cierro con este apartado. Ah, no, lo tengo acá, no traje. Con este apartado que me parece que es importante, sobre todo el lugar de José Ortega y Gasset en esto, que fue el que toma la iniciativa y propone, sin ser, por otro lado, alguien tan pro psicoanálisis. Claro, sin embargo, aún no siendo alguien, digamos, tan pro, sí tuvo la visión de que era una obra importantísima y que tenía que estar traducida íntegramente al español. Y en 1923, por eso decía que es antes del 24 que sale los 17 tomos, Freud escribe una carta al señor Luis López Ballesteros y de Torres, y donde le dice, siendo yo un joven estudiante, dice Freud, ¿no? El deseo de leer al inmortal Don Quijote en el original cervantino me llevó a aprender sin maestros la bella lengua castellana. Gracias a esta afición juvenil, puedo ahora, ya en edad avanzada, comprobar el acierto de su versión española de mis obras, cuya lectura me produce siempre un vivo agrado por la correctísima interpretación de mi pensamiento y la elegancia del estilo. Me admira sobre todo cómo, no siendo usted médico ni psiquiatra de profesión, ha podido alcanzar tan absoluto y preciso dominio de una materia harto intrincada y a veces oscura. Esto es lo que Freud escribe, y luego hay una nota que dice que esta nota no se encontró en alemán, por lo cual suponen que ha sido escrita por Freud directamente en español. Sí. Ninguno más fue a él. Sí. ¿Cómo? Sí, para leer. Bueno, esta era una primera digresión que me parece importante avanzar un poco y averiguar un poquito más de esto, porque tiene que ver con nuestra lengua y también con nuestro psicoanálisis. No sé si en cada lengua el psicoanálisis se habla diferente, ¿no? Bueno, y por otro lado, en la versión en algunas ediciones de Ballesteros, no sé si en todas, si en las que yo tengo, el ordenamiento de los textos no es el mismo. O sea, hay al inicio un texto que no aparece en Amor-Rortu. Amor-Rortu empieza con pulsiones y destinos de pulsión, y en Ballesteros hay un texto anterior. Hablar de lo inconsciente. Sí. Nosotros hoy vamos a ver, si llegamos a ver el texto Lo inconsciente, ¿no? ¿Se acuerdan que el año pasado vimos pulsiones? De la metapsicología. Estoy hablando de la, perdón, de la serie de textos. No. Claro. En la metapsicología, en Ballesteros, Sí. comienza algunas observaciones sobre Exacto. el concepto de lo inconsciente en el psicoanálisis. Exacto, como ese texto no lo vimos el año pasado porque seguimos a Amor-Rortu, y Amor-Rortu inicia el texto con pulsiones y destinos de pulsión. Acuérdense que estos son todos textos que Freud escribe entre el 13 y el 17.
Bueno, este sería uno que escribe en 1913, algunas observaciones sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis. Este texto está en, perdón, voy a borrar esto. Este texto está en Amorortu, pero tiene otro, está en otro en el volumen 12, bajo el nombre Nota sobre el concepto del inconsciente en psicoanálisis. Es en la traducción de Echeverri en Amorortu. O sea, está este texto, pero no forma parte de la metapsicología. Y en Ballesteros es Algunas observaciones sobre el observaciones. concepto de lo inconsciente en psicoanálisis, que acá en este texto muy antiguo, en esta edición muy antigua que yo tengo del 42, se las voy a mostrar. Bueno, acá está en femenino, dice algunas observaciones sobre el concepto de lo inconsciente en la psicoanálisis, que es como lo nombraba también Ortega y Gasset, porque lástima que no está Cristina, lo que averigüé es que en las lenguas romances, como el francés y el italiano, es femenino. Es la psicoanálisis, la psicanálisis, y dice ahí también que en alemán es die, no sé cómo se pronuncia, y que también sería femenino, pero como decían que era neutro siempre. No, das, cuando es das es neutro. Bueno, acá por eso está traducido en este que es muy antiguo. Sí, es femenino. Femenino. Creo. Luego cambia. Porque y como la cosa. Y das me guste, que también es la cosa neutro. Das Ding es la cosa. Das Ding. Claro. Y di, Si es neutro sería lo cosa. Claro. Para nuestra lengua. Claro. bueno, de todas formas, entonces, con Paula decidimos, para hacer honor a la lengua española y a la traducción, introducir, antes de ir a lo inconsciente, porque tiene que ver con el mismo concepto, ¿no? Observaciones sobre el concepto de lo inconsciente en la psicoanálisis, mencionar alguna cuestión de este texto primero, brevemente. Vamos a otros textos. Claro. En este texto, que no me voy a detener en todo, voy a mencionar por ahí las cuestiones que me parecen más centrales del texto, ¿no? Freud plantea que quiere exponer en pocas palabras y lo más claramente posible, hablando de lo claro, qué sentido entraña en psicoanálisis, y solo en psicoanálisis, la expresión inconsciente, ¿no? Bueno, y en principio empieza planteando que hay que eludir digamos, considerar consciente y psíquico como idénticos, ¿no? Y lo que él va a traer, sobre todo acá, porque quiere de algún modo poner en evidencia o demostrar la cuestión del inconsciente como eficaz, como produciendo efectos, no solamente como descriptivo, como algo que nos llega a la conciencia. Va a tomar, y se va a decir, lo leo de aquí, una representación inconsciente era entonces una representación que no percibimos, pero cuya existencia estamos, sin embargo, prontos a afirmar basándonos en indicios y pruebas de otro orden. Y va a dar como prueba el experimento de la asociación poshipnótica, que es pre-psicoanalítico, digamos, ¿no? Para dar, que era un experimento que realizaba Bernheim antes aún de que Freud avanzara con la dimensión del psicoanálisis. Y él va, no sé, lo menciono rápido, supongo que lo recuerdan,
que consiste en sumir a una persona en estado hipnótico y hallándose así bajo la influencia del médico, ordenarle la ejecución de un cierto acto en un momento ulterior al estado hipnótico. Por ejemplo, media hora después de haberla despertado y de haberle transmitido la orden. Al despertar, parece el sujeto haber vuelto totalmente a la conciencia y a su sentido habitual, sin que conserve recuerdo alguno del estado hipnótico. No obstante lo cual, en el momento fijado, o sea, a la media hora, surge en él el impulso a ejecutar el acto prescrito, que es realizado con plena conciencia, pero sin saber por qué. Para describir este fenómeno, habremos de decir que el propósito existe en forma inconsciente hasta el instante prefijado, llegado el cual pasa a hacerse consciente. Pero lo que en tal momento emerge en la conciencia no es el propósito en su totalidad, sino tan solo la representación del acto que de ejecutar se trata. Las demás ideas asociadas con esta representación, la orden, la influencia del médico, el recuerdo del estado hipnótico, permanecen todavía inconscientes. Este es un punto, hago una digresión, que Freud va a volver a tomar después, ¿no? Cuando se pregunta cómo es ese pasaje de inconsciente a consciente, si hay que hacer un recorrido asociativo, porque acá justamente está diciendo que hay las demás ideas asociadas, ¿no? Permanecen inconscientes. Pero ¿no? perdón, ¿esto qué sería? Que el médico le dijo, bueno, usted a la media hora va a tomar un vaso de agua. Sí, exacto. Y va y lo hace. Exactamente, da una orden, pongamos eso, a la media hora va a tomar un vaso de agua y el paciente a la media hora se siente compelido a ejecutar ese acto, sin saber por qué, porque no tiene recuerdo de... Este es el ejemplo, digamos, pre-psicoanalítico, pero que Freud toma para ubicar la dinámica del inconsciente, ¿no? Dice, nos ofrece este experimento otras enseñanzas, nos lleva de una concepción puramente descriptiva del fenómeno, o sea, el inconsciente como lo que no está en la conciencia, a una concepción dinámica. La idea del acto prescripto durante la hipnosis no se limita a devenir objeto de la conciencia, sino que se hace eficaz, o sea, se convierte en acto, en acción, perdón, ¿no? Pasa a convertirse en acto en cuanto la conciencia advierte su presencia. Entonces, ubica, que es lo que, por eso estamos en metapsicología, ¿no? Cuando Freud va a introducir la dimensión también dinámica, no solo la tópica, sino la dinámica y la económica, ¿no? Pero ahora está en la dimensión dinámica. Bueno, entonces va a ubicar la cuestión de algo eficaz e inconsciente. Y va a plantear que la vida anímica de los pacientes neuróticos está llena de ideas eficaces e inconscientes. De ellas proceden todos los síntomas. Y va a ubicar, bueno, que todas las formas de neurosis se trata de ideas inconscientes y eficaces. Y para terminar con esta dimensión, va a decir también que el producto de lo inconsciente eficaz no es imposible de penetrar en la conciencia, ¿no? Va a hablar de la defensa, la resistencia, el psicoanálisis, como, bueno, los sueños como vía regia al inconsciente, y luego introduce otra dimensión, porque está trayendo justamente la cuestión metapsicológica, y va a decir así: el valor de lo inconsciente como elemento indicador sobrepasa extraordinariamente su importancia como cualidad. Al sistema que se nos muestra caracterizado por el hecho de ser inconscientes
todos y cada uno de los procesos que lo constituyen, lo designamos con el nombre de lo inconsciente, a falta de otro término mejor. Y aclara, y acá me parece que hay una cuestión importante para subrayar. Como fórmula de este sistema, fórmula, subrayo, digo, pensemos luego Lacan, como fórmula de este sistema emplearemos la abreviatura INC. O sea que la abreviatura INC para Freud toma la dimensión de fórmula, no es solamente una abreviatura, sino que toma esa dimensión para situar la cuestión del inconsciente como sistema. Tópico. ¿No es INC? INC. Ah, Acá está como porque INC. Bueno, acá, ICC para conciencia. claro, acá en este texto habría que rastrear en otros. En este está como INC, pero Claro, acá dice ICC inconsciente y ICC claro, y acá está en el punto dos. INC. También dice fórmula, sí. Dice, este es el tercero y más importante sentido que ha adquirido en psicoanálisis la expresión inconsciente. Ahí dice La forma. claro, Sí, acá está como INC. Pero lo que me parecía interesante es la dimensión de fórmula que le da Freud. Bueno, después de toda esta digresión, sí. Paula. No, bueno, me pareció interesante cómo lo trajiste esto de los rodeos, ¿no? Que nos permitimos los rodeos antes de llegar al texto del consciente. Tal vez tenga que ver con lo que dice Strachey en la nota introductoria, ¿no? Que tiene que ver con cómo Freud insiste a lo largo de toda su obra con el concepto de inconsciente y cómo intenta todo el tiempo dar cuenta de su existencia, ¿no? Y vemos cómo aparecen en distintos momentos esto. Perdón, puedo agregar que se lo debe a Herbarth, porque yo rescato a Herbarth sí. todo el tiempo. Bueno, sí, tanto ese como el de represión, los claro. dos conceptos se los deben a Herbarth, Bueno, ahora vamos que era muy famoso. Sí, y que él lo estudió en el secundario, dice Strachey. Sí, en realidad él conoce a Herbarth a través de Maynard. Maynard, lo digo mal. Claro, la amnesia de Maynard. La amnesia, cierto. Bueno, que era su maestro, pero él directo no lo conoció, pero Maynard era muy fanático de Herbarth. Bueno, sí, nosotros cuando empezamos a leer el artículo nos dimos cuenta que la nota introductoria que hace Strachey en la traducción y en la edición de Amorroto, en la traducción de Echeverry, nos parecía interesante porque remitía a otros textos introductorios del texto del inconsciente, del artículo del inconsciente. Entonces nos pareció importante poder puntuarla y poder ir a algunos de esos textos. Algunos ya vimos, pero otros no. Bueno, como decía Celia, este es un artículo que lo escribió en muy poco tiempo, del 4 al 23 de abril de 1915. Increíble. Claro, y dice que al principio no estaba subtitulado, no aparecían los distintos subtítulos, sino que esos eran comentarios que él hacía al margen. Después en las siguientes ediciones aparecieron los subtítulos como dividiendo el artículo. Y que, bueno, por supuesto, es de los textos más importantes dentro de la metapsicología, siendo la metapsicología una serie de textos de los más importantes dentro de la obra de Freud. Y Strachey propone tomar, dice, a partir de esto que decíamos, de la insistencia que Freud hace en relación al concepto de inconsciente y cómo intenta refutar a quienes se oponen a lo que él está diciendo. Strachey dice, de hecho, el último fragmento inconcluso de su pensamiento teórico, el escrito de 1938, al que tituló Algunas lecciones elementales sobre el psicoanálisis,
que se publica en 1940, o sea, un año después de la muerte de Freud, es una reivindicación de aquel concepto. Yo no lo había leído nunca, el texto. Es un texto muy cortito, que tiene una particularidad que yo estoy investigando porque era así y no encontré, que es que no termina con un punto el texto, sino que termina con 3 puntos, o sea que Suspensivos. queda inconcluso. Se llama Algunas lecciones elementales de psicoanálisis. Está escrito en 1938 y se publica en el 40 y Freud muere en el 39. Claro, vos Bueno, yo busqué, no sé si es que él deja de escribirlo porque ya está muy enfermo, pero bueno, a mí en lo personal me conmovieron los 3 puntos, ¿no? Los puntos suspensivos, como algo ahí inconcluso. Porque hay varios textos así cortitos que él escribe al final y Bueno, son interesantes, son de 2 páginas. Bueno, este tiene 2 páginas y pico y es muy contundente y aparentemente hay una referencia que dice que era una nota al pie de compendio, pero que él lo vuelve artículo, ¿no? En este tiempo. Y a mí me hizo pensar en esto que charlábamos respecto de la traducción de la lengua, ¿no? De que se traduce primero a la lengua española, al castellano, y pensaba, por lo que él dice en el texto, bueno, ¿qué lugar tenemos los analistas de habla hispana en el mundo también, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso, digamos, ¿no? También en función de algunas cuestiones que nosotros venimos pensando respecto, bueno, de qué decir, cómo decir, a quién hablar, ¿no? Si escuchás gente que dice tantas cosas. Y Freud dice acá, después voy a leer el último párrafo al que se refiere Strachey, pero la verdad que es como imperdible el texto. Dice, el psicoanálisis tiene pocas probabilidades de hacerse querido o popular. No es solo que mucho de lo que tiene que decir ofende los sentimientos de la gente. Casi una similar dificultad es creada por el hecho de que nuestra ciencia abarca un cierto número de hipótesis. Es difícil decir si se debieran ser considerados como postulados. Ahí la palabra postulado tiene una referencia porque dicen que no sabían si estaba bien o algún problema con la impresión. O sea, se pone en duda que le haya puesto esa palabra así, o como producto de nuestras investigaciones que están expuestas a parecer muy extrañas a los modos ordinarios de pensamiento y que fundamentalmente contradicen los puntos de vista corrientes. Entonces él va a decir que el psicoanálisis se enfrenta a algunas hipótesis sostenidas en el decir de ciencia y coloquial, y que uno de ellos es que si se piensan en los procesos psíquicos, dice, bueno, nadie duda que estamos hablando de los recuerdos, de los sentimientos, de los actos volitivos, pero que si nos preguntan qué tienen todos esos procesos psíquicos en común, a los psicoanalistas nos resulta muy difícil explicar cuál es la naturaleza de esos procesos psíquicos, ¿no? Y después, bueno, toma el ejemplo de si alguien le pregunta a un físico, bueno, puede hablar de la electricidad, y a pesar de que no entendemos mucho, pero... Y después dice que otro de las hipótesis que se manejan es que el psiquismo se homologa a la conciencia y que se toma lo psíquico como lo consciente. Eso es lo que ofende. No, eso es lo que se... Digo, cuando se desafía. Claro, bueno, cuando se desafía exacto. eso. Me hizo acordar Sí. a una situación que yo viví hace unos años atrás, post pandemia. Estaba en una reunión de un cumpleaños de gente amiga y otra no tanto, y escucho una mujer que dice
que estaban todos hablando de cómo habían transitado la pandemia, y que cada uno con su trabajo, qué sé yo. Entonces, esta mujer era cosmiatra. Cosmiatra, sí, sí, cosmiatra. Entonces, bueno, nada, no había podido trabajar. Entonces, dice, pero lo maravilloso que me permitió lo maravilloso de la pandemia es que me permitió volverme terapeuta. Claro. Entonces, claro. El efecto de la pandemia. Ese era. Bueno, digo esto por lo que va a decir Freud acá en el. Bueno, terapeuta, que yo empecé a escuchar como más, porque yo dije, ¿cómo pasa del cuidado de la piel a ser terapeuta? Entonces empieza a relatar que ella había hecho el curso de los milagros, no sé si conocen, no, el curso de los milagros, que es un curso, claro, el curso de los milagros, y que ella era guía, coordinadora del curso de los milagros, y que bueno, que esto la dejó conectada con un montón de gente. El curso de los milagros, no sé si lo conocen, es un curso que tiene cierta... Ese no lo hice. El curso de los milagros, si lo puedo explicar bien, es un curso, un curso que está dividido como en distintas fichas o encuentros, en donde se trabajan distintas cuestiones y se va atravesando como los distintos aspectos de la personalidad y tiene algún vínculo con lo religioso, con lo católico. Muchas veces se da, pero no es católico, ¿no? Bueno, parece que esta persona había hecho el curso de milagro y se había vuelto como coordinadora del curso. Hay videos y todo para hacerlo si alguien está interesado. Bueno, la cuestión es que ella cuenta que eso la había conectado con mucha gente que estaba haciendo el curso de los milagros en ese momento, entonces que la empezó a llamar. La empezó a llamar para ver cómo seguir yo, y que eso derivó, claro, por supuesto. No, supuestamente por el curso de los milagros no se cobra, pero que cuando ella se dio cuenta que le estaba haciendo tan bien a la gente que la escuchaba, empezó a cobrar. Bueno, y se convirtió en terapeuta. Pero Freud, en este artículo, sí, dice lo siguiente. Dice, la psicología también, a partir de esto de que se homologa lo consciente con el psiquismo, ¿no? Él dice, la psicología también es una ciencia natural. Dice, ¿qué otra cosa puede ser? Pero su caso es diferente. Nadie es bastante atrevido para emitir juicios acerca de cuestiones físicas. Habla de la física, porque venía del ejemplo de la pregunta a un físico, dice. Pero todo el mundo, el filósofo y el hombre de la calle por igual, tiene su opinión sobre los problemas psicológicos, dice, y se comporta como si por lo menos fuera un psicólogo amateur. Y ahora bien, dice, lo notable, y ahora bien, lo notable, dice, todo el mundo, o casi todo el mundo, está de acuerdo en que lo psíquico tiene realmente una cualidad común en la cual se expresa su esencia. La cualidad única, indescriptible, pero no necesitando descripción, de ser consciente. Entonces dice que el psicoanálisis viene a decir otra cosa. Y dice, negando enérgicamente la equiparación de lo psíquico a lo inconsciente, el psicoanálisis dice, no, el ser consciente no puede ser la esencia de lo que es psíquico. Es solo una cualidad de lo que es psíquico y desde luego una cualidad inconstante que se halla muchas veces ausente que presente. Lo psíquico, sea cualquiera su naturaleza, es por sí mismo inconsciente y probablemente de una clase similar a todos los demás procesos naturales de los que tenemos algún conocimiento. Él ahí toma un ejemplo de un fallido, y entonces da cuenta a partir del fallido de lo inconsciente, y después habla del estado hipnótico, tomando lo que vos decías, de ¿no? la orden post-hipnótica. De la orden. Entonces él dice que lo que sucede al despertar de alguien, de un paciente hipnotizado, da fiel cuenta de la existencia del inconsciente. Y da el ejemplo de una paciente que está dentro de los historiales, que dice, bajo su gestión, el médico le dice, cuando yo vuelva,
No es No Emi, es esta es Emi. otra, pero dice, cuando yo vuelo me vas a esperar con el paraguas, me vas a dar el paraguas. Cuando la persona se despierta, el médico se va, y adentro estaba Freud y otros médicos. Cuando el médico vuelve, la paciente agarra el paraguas y se lo da. O sea, estaba despierta, Cumpliendo, ¿no? sí. Cumpliendo con la orden dicha en su gestión. Entonces, cuando se le pregunta a la paciente empieza a dar explicaciones un poco lógicas, pero no tiene ni idea de qué la lleva a hacer ese acto. Entonces, él ahí dice, bueno, es un acto en plena conciencia, voluntario, pero que no tiene ninguna explicación de dónde salió. O sea, ¿cómo? Su motivación. Claro, lo que lo motiva se desconoce. Y ahí, registro. claro, ahí él dice, que después lo va a trabajar en el caso de mí, como falsos nexos. Hay una intención, ¿no? Hay un falso enlace, hay una intención de explicar la motivación, pero que es desconocida. Dice, pero todos nosotros que estábamos ahí sabíamos de dónde venía. Y ese era un contenido inconsciente. A mí me llamó la atención que dice, para esta época también, que inconsciente es lo que le falta a la cualidad de consciente. O sea, como que inconsciente sería algo que carece Eso es descriptivamente, sí. Claro. no cuando habla de la eficacia. Porque viste que en bueno, esto es posterior. En el texto. Sí. Claro. Ese punto lo A mí trabaja. me llamó la atención Le da que muchas vueltas. inconsciente es lo que aquello a lo que le falta la cualidad de conciencia. Empieza diciendo eso y después le lo va a da trabajar. vuelta. Sí, sí, después. Pero en algún lugar dice que lo preconsciente puede considerarse como algo inconsciente, Claro, sí. que no está presente en la conciencia, a pesar de que como trabaja el sistema. Sí, como que la censura le permite pasar, digamos, que la censura Claro. no lo mantiene inconsciente. Hay que ver Sí. que ¿ustedes escuchan cuando intervienen otros? ¿Escuchan sí. las Sí, yo no ¿Sí? sé si me escuchan a mí, pero Ahora te escuchan bajito, sí. bueno. Si yo Hablen escucho fuerte perfecto. para cuando abramos al debate, sí. Sistema inconsciente, sistema consciente que se maneja con el principio de placer y la realidad, y otra cosa es lo inconsciente. Claro, bueno, me parece que, bueno, Stachey lo va a traer en la introducción, la ambigüedad del concepto, ¿no? Que esta es la cuestión. Claro, es lo que va a trabajar Sí. después en el artículo. Él va a decir que la conciencia solo puede ofrecernos una cadena incompleta y rota de fenómenos. Y el párrafo al que se refiere Strachey dice, Theodor Lipps, que parece que yo no lo conocía, era un filósofo y psicólogo que empuña el concepto de empatía, ya que Freud leía, y se afirmó con la mayor claridad que lo psíquico es en sí mismo inconsciente, y que lo inconsciente es lo verdaderamente psíquico. El concepto del inconsciente, acá dice del inconsciente, ha estado desde hace tiempo llamado a las puertas de la psicología para que se le permitiera la entrada. La filosofía y la literatura han jugado con frecuencia con él, pero la ciencia no encontró cómo usarlo. El psicoanálisis ha aceptado el concepto, lo ha tomado en serio y le ha dado un contenido nuevo. Con sus investigaciones ha llegado a un conocimiento de las características de lo psíquico inconsciente que hasta ahora eran insospechadas y ha descubierto algunas de las leyes que lo gobiernan. Pero nada de esto implica que la calidad de ser consciente haya perdido su importancia para nosotros. Continúa siendo la luz que ilumina nuestro camino y nos lleva a través de la oscuridad de la vida mental. Como consecuencia del carácter especial de nuestros descubrimientos, nuestro trabajo científico en la psicología consistirá en traducir los procesos inconscientes en procesos conscientes, llenando así las lagunas de la percepción consciente. Y ahí los 3 puntos suspensivos. Esto estará en el volumen que aparece. Este es López Ballesteros. Vos dijiste que este es algo de 1938. Sí. O sea que debe estar en el Sí, en los En los últimos. sí. En el tercer tomo.
En el tercer tomo. López Ballesteros. No, pero ese es Ballesteros, ella Mororto. pregunta Mororto. Sí, Y sí, en los últimos es tomos, de porque los últimos, no sé sale- si es el último, ¿verdad? se publica Después post-mortem. hay otro, sí, se publica post-mortem. Bueno, ¿Cómo sigue diciendo lo mismo que había Sí. planteado en metapsicología? sí, sí, porque además, Casi con las mismas palabras. los historiales, porque Sí. toma, ¿no? Sí. Toma la cuestión del fallido y la cuestión de la hipnosis. Strache iba a decir también que la intención de Freud siempre fue práctica. O sea que clínica, sí. ligado a la clínica. Parte de la clínica, pero para volver a la clínica, ¿no? Y práctico lo señala Strachey porque es de ahí, dice, de donde surge su interés y se encuentra con el inconsciente. Dice, su interés era práctico. Encontró que sin ese supuesto le resultaba imposible explicar o aún describir una gran variedad de fenómenos que le salían al paso. Formulándolo, por el contrario, se le abría el camino a una región inmensamente fértil de nuevos conocimientos. O sea que a él no le interesaba le interesaba obviamente, pero la intención era volver a la clínica, o sea, lo que pensaba, llevarlo a la clínica para poder hacer algo con lo que se le presentaba, que al principio tenía la explicación de los fenómenos psicopatológicos, estaban explicados desde un modelo neurológico, porque bueno, él venía de la neurología. Pero dice Strachey, de a poco el neurólogo Freud fue siendo reemplazado por el psicólogo. Y ahí es donde Strachey menciona, bueno, yo me acordaba que una de las cosas que nosotros nos planteábamos cuando decidimos trabajar los textos de metapsicología es poder ir ubicando cómo Freud pasaba de la neurona a la palabra, ¿no? Bueno, el texto de las afasias, Bueno, que es muy antiguo, es de los primeros de Freud, sí, Sí. es con cuestiones del lenguaje. Claro. sí. Bueno, lo menciona ese texto porque va a mencionar el caso Amy con N, porque dice que ahí al pie de página Freud por primera vez habla de lo inconsciente en el historial. Así que bueno, ubicamos. ¿De qué año era? 1886, 87. Y son Sí. publicaciones de Muy bien. 1889. Los primeros, sí. Sí. Es llamativo, bueno, sí, se me está empezando. Porque está muy trabajado Sí, tu texto. son viejitos también. Pero Freud dice algo, es un caso largo que no vamos a trabajar, pero Freud dice al comienzo del material clínico, dice que él va a anotar minuciosamente todo lo que sucede cada día para que él pueda transmitir lo que quiere transmitir. Y es notable la descripción que hace, ¿no? En este caso, en este historial, que es una mujer de unos 40 y pico de años, que empieza a sentirse muy mal a partir de la muerte del marido. Él, al pie de página, va a hablar también de Cecilia M., que es otra paciente de la que él va a decir en varias oportunidades que aprendió mucho más de lo que aprendió con todos los historiales que en este artículo presenta, pero que no puede decir más, nos deja con la intriga, no puede decir más de lo que dice en estas notas porque es un caso que no puede develar, no sabemos. Por privacidad. Claro, sí, claro. Pero hace referencia, a partir de lo que le pasa a Amy, hace referencia a lo que descubre de Cecilia, ¿no? Y viene hablando de esto que hablábamos antes, de las falsas conexiones, y dice que en el caso de Cecilia,
esto era como muy claro, ¿no? Que ella trataba de dar cuenta de lo que hacía voluntariamente y conscientemente, pero que era clarísimo que no tenía conocimiento de esa orden que se le había dado. En la nota a pie de página, donde aparece por primera vez lo inconsciente ya en este momento, ¿no? Y que Sí, queda además traducido por primera vez. por primera vez, y que queda traducido como lo inconsciente también acá, ¿no? Él venía hablando de esta cuestión de las falsas conexiones y ahora va a hablar de la anticipación, de cómo hay un decir de las pacientes que anticipan un estado de malestar que va a venir después, ¿no? Entonces él dice que, por ejemplo, Emi le decía que estaba contenta porque no sentía los dolores en la nuca, y él dice, mañana va a tener dolores en la nuca, ¿no? Y en el caso y abajo menciona a esta otra paciente, Cecilia, y dice así: así pues, su asombro del día anterior por no haber tenido calambres en la nuca hacía mucho tiempo era una anticipación de dicho próximo estado, que ya se preparaba y era advertido por lo inconsciente. Esta es la primera vez que además Strachey lo dice de una manera linda, porque dice, lo scratch, como que escribe, lo deja impreso, ¿no? Como que deja escrito lo inconsciente. Esta forma singular de la anticipación era, en la otra enferma que antes nos referimos, Cecilia M., algo habitual y corriente. Siempre que, sintiéndose bien, me decía, hace ya muchas noches que no me da miedo de las brujas, o estoy contentísima de que no me hayan vuelto a doler los ojos. Podía estar seguro de que a la noche siguiente no podría la enfermera apartarse de su lado, para tranquilizar en lo posible su horrible miedo a las brujas o de que el próximo estado comenzaría con el temido dolor. Se transparentaba, pues, aquello que ya estaba preparado en lo inconsciente, y la conciencia oficial, la pone entre comillas, según la calificación de Charcot, exenta de toda sospecha, elaboraba la representación sugerida con una rápida ocurrencia, convirtiéndola en una expresión de contento inmediatamente contradicha por la realidad. O sea, ahí anticipa también la cuestión de la negación. Sí. No, Sí. no me duele, estoy contenta. Y el deseo inconsciente. No me Sí, viene del el deseo deseo. inconsciente, un Claro. saber que hay un saber, Claro. ¿no? que anticipa. Bueno, yo dejaría acá, porque, Sí, ya son las porque 10. en realidad Strachey después va contando cómo él va a trabajar el concepto inconsciente en el texto que después vamos a ver, y en textos... La próxima sí. Después de todos estos rodeos, Vamos a leer. vamos a trabajar directamente. Sí. Por ahí lo único a decir, que es lo que el después va a texto de lo trabajar en el punto 2, inconsciente. es la cuestión de la ambigüedad, que ya Después. surgió entre nosotros, esto de si es lo inconsciente, el inconsciente, ¿no? Incluso para Claro, si es adelanto descriptivo. esto, pero como nada más porque sigo con el tema de las lenguas. En Amorortu está el primer punto de lo inconsciente, el apartado 1, se llama justificación del concepto de lo inconsciente. Y en Ballesteros es justificación de lo inconsciente. No está el término concepto. Yo me inclino, y bueno, por ahí Cristina, a pensar que Freud no usaba el término concepto. Después No dice. Claro, la cuestión de concepto, sí, está más ligada. En Ballesteros es justificación de lo inconsciente, no. Y en Amorortu, justificación del concepto de lo inconsciente. Agrega lo del concepto, lo demás, sí. Yo me quedé, Pablo, tú dijiste en un momento, leíste algo que era lo que ofende
como que traer esta otra cosa, otra disciplina, como diría Freud, ofende a la conciencia. ¿No? Yo decía, Yo, manera de decirlo, y pensé otra frase A ver, que me espera, porque- acuerdo. Vamos, Sí. ustedes, bueno, ustedes, ¿escuchan? Espera que quieren intervenir, sí. Yo iba a terminar. Espera, porque Perdón, no sabemos sí. si te está Esto escuchando, lo podemos por eso. poner porque, Sí, decimos. a ver si escuchan. No escuchamos. quería contarles que en mi versión de Ballesteros está la palabra concepto. Y algunas observaciones sobre el concepto de lo inconsciente en el psicoanálisis. Dice que ella tiene una versión que... ¿Quieren que lo demos vuelta si Sí, ella ve? ponelo así. A ver, vamos a dar ponerla vueltas, ahí. pero ¿quién ve cuando quiere intervenir? Bueno, Sí. Mírenlo ustedes. Sí. Bueno, ahí está. Yo Está quería bien. decir algo de Así que en Ballesteros también está. Hay una frase de Freud que me encanta que dice, un agravio que no acierta tampoco ofende. Porque escuché esto de que hablar de lo inconsciente ofende algo del sentido común. Bueno, el inconsciente ofende, acierta, diría yo, con la otra frase que Freud. Un agravio que no acierta tampoco ofende, pero él ofende, porque acierta con algo que... Bueno, nada, me acuerdo de esas dos que me encantan. A mí me llamó la atención como dice en ese texto, Sí. ¿no? Yo pensé que contextualizando, simultáneo a Freud, a la otra corriente pedagógica, clínica, que es de Watson, Skinner, toda la línea Claro. que es medio simultáneo y que trabaja todo lo contrario, Claro. ¿no? Como tratar de no tratar ni mencionar nada que tuviera que ver con la actividad conductiva. Trabajaban sobre rectificar conducta, Claro. ¿no? Con el condicionamiento mental. Con la O adaptación. sea, todo lo ves, por eso que tal vez ahí Sí. esto está bueno hablar sobre los estudiantes, pero bueno, es un materia. Sí. Usted, Tatiana, ¿vos querías agregar algo más? Sí. No, que me llama este tema de las versiones, ¿no? Y cómo ir considerando Sí, las distintas versiones. aún dentro de Ahora me Ballesteros, acabo de ¿cómo fijar, cambió? yo lo tengo desde Luego el 66, pero se terminó de imprimir en el 48, o sea que es bastante viejito. Sí. Mi versión de Ballesteros, que Y fue, sin bueno, embargo tiene la palabra concepto también. tiene la palabra concepto, sí. Sí. Lo que acá nos dice Cristina Simpson, que sabe alemán, que en alemán no está la palabra concepto en Freud, No existe. en el En original. general. Está. Después lo que es, me Bueno, pareció sí. interesante, no sé si me acerco, escucha, no sé qué, es que hoy por hoy he escuchado, justo alguien me comenta, que un alumno de posgrado en USAM, que estudió psicología en Colombia, viene acá, hace un posgrado en psicoanálisis y presenta su tesis para recibirse en Colombia sobre este posgrado de psicoanálisis y se la cuestionan. Y le dicen, ¿por qué psicoanálisis? Eso es una antigüedad. ¿De dónde sacaste en Colombia? Porque tú sabías que esto ocurre en España, que ocurre en Alemania, pero no sabías que en Latinoamérica también ya está como mal visto hoy el psicoanálisis. Hablar de psicoanálisis. Claro. Yo de todas maneras tengo una pequeña anécdota. Un paciente español, bueno, catalán en realidad no es lo mismo, que me pide análisis y me cuenta que tuvo otros analistas, o uno por lo menos español. Y le pregunto si eso fue exitoso, por qué no siguió con ese analista. Y me dice, porque todo el mundo sabe que los mejores analistas son argentinos. Yo pedí un analista argentino. Bueno. Pero digo, fue esto, ¿no? Digo, la contradicción. En España alguien dice esto, todo el mundo sabe,
Pero en la Facultad de Psicología, yo vi el programa en Valencia, de la Facultad de Psicología no leen Freud, no estudian psicoanálisis. Programa de la facultad. En Valencia, actual, estás hablando de hoy por hoy. En Trias tampoco, en Viena no se estudia Freud. Tampoco, en Berlín tampoco. Bueno, y es a mí me resultó paradójico justo esta semana que yo estaba viendo lo de los historiales de Freud, que una chica que está en España me cuenta que los feminismos, así lo dice, se oponen a Freud. Claro, porque yo justo estaba leyendo los historiales y él no hace esa cosa minuciosa de escucha de las mujeres, y me encontré además con una carta que él le escribe a no sé quién, en donde habla de la muerte de su hija, que muere por la gripe, y cómo él le decía que él estaba enojado con los médicos, que no le permitieron el aborto y que no le habían explicado los métodos anticonceptivos para que no se vuelva a embarazar. ¿No? La hija que más no sabía eso. Sí. La hija muere. La hija, sí, que parece que era la hija predilecta de él. Y después muere el nieto. Pues ahí claro. Que lo traen a vivir con él porque el padre estaba muy mal y qué sé yo, y se muere de otra enfermedad. La hija estaba embarazada de su tercer hijo. ¿Y muere por el embarazo? No, en realidad tiene complicaciones en el embarazo, la internan y está la gripe española, se enferma y muere. Es la madre, si no me equivoco, del niñito del Forda. Sí. O sea que ahí hay una historia tremenda, ¿no? Bueno, pero digo, es el mismo Freud que se denosta ahora, el que hablaba en ese momento de anticonceptivo, de aborto, de aborto, claro, y hablar de haberle dado la palabra a las mujeres, ¿no? Yo quería vuelvo un poquito para atrás con la cuestión de lo que ahí está ocurriendo ahora. Sí, Tatiana, te escuchamos. No, quería volver a ese punto donde él dice que le falta cualidad de consciente, que me parece importante porque muchas veces se piensa esto del inconsciente como algo que está escondido en las profundidades y muchas veces está exactamente delante de nuestros propios ojos. Claro. Encima que no tiene esa cualidad de consciente. Un poco, no sé por qué me vino la carta robada, pero me pueden venir, bueno, en la clínica lo vemos todo el tiempo, ¿no? No, le falta cualidad de consciente, no es que está ni escondido, ni en un pozo, ni hay que rastrearlo. O sea, hay cosas que hay que, claro, ni profundo, a veces sí hay que rastrearlo, no digo que no, pero muchas veces está justamente, lo que le falta es la cualidad de consciente, pero por ahí está frente a los ojos propiamente, ¿no? Nada, subrayar. Creo que a eso va la falta de cualidad de consciente, que hay que darle importancia. En esa dimensión. En esa dimensión. No solo como descriptivo. Claro. Que no es algo que está en las profundidades, sino que está. Falta cualidad de conciencia. Claro, cuando falta, sí. Es muy raro el artículo. Él habla de la psicología de la profundidad. Sí. Y es un tema, porque sí, es un tema. Hay una cuestión de traducción, en un sentido que está. Escucho mal. No se escucha. Da vuelta un poquito y hablamos No, lo que decía es que, digamos, eso centrando en el artículo, ahí hay un tema porque Freud toma, creo que dice literalmente, psicología de las profundidades, que da lugar, bueno, en un momento te escuché hablar de Moebius, que da además a pensar en la topología de la esfera, digamos, ¿no? Adentro y afuera, y la causa de la traducción, ¿no? Un efecto de conocimiento. Digamos, que bueno, yo creo que de ahí a trabajar y que da efectos también de la escuela americana, los post-freudianos, pero Lacan toma justamente ahí otra cuestión de los significantes, ¿no? Sí. Y de los significantes
antes y de la localización después entre los psicoterapias. Me parece que, ahí es otra cuestión. Sí, no, porque es verdad, Sí, lo Acá menciona encontré acá. que es un psicología lo toma de Breuer. Psicología profunda. Que Breuer lo 1895, toma, hablen fuerte. lo toma Yo Freud. en la Sí, facultad de va en el Alemania artículo ya después se aparece. Sí, sí, después lo vamos a ver. Y a la de Y Mandá. también en el Sol y en el Ello. Eso que iba a decir, Sí. yo en el ello, porque trabaja toda la cuestión inconsciente del yo, Exactamente. y entonces ahí dice, bueno, no lo podemos ubicar en un lugar, bueno, el yo es consciente, el ello, y justamente ahí trabaja bastante esta cuestión de lo inconsciente. Claro, porque en el yo y el ello termina de armar la estructura del aparato. Claro, todo junto. Claro. Claro. Yo, ello, super yo, Claro. consciente, inconsciente, pero y bueno, y cómo esto, que arma esa especie de graf, Claro. qué sé yo, no sé qué De forma. cerebro. Ay, sí, es raro. Claro, También es más allá del Rarísimo. principio de placer. También, claro. El homúnculo, algo así. Porque no, parece que lo que nosotros veíamos en el capítulo 7 de los sueños que lo trabajamos, él ahí le da, Stache dice como cuerpo a lo inconsciente, pero porque habla de cómo funciona, de los mecanismos, y después en el yo y el ello, bueno, en la segunda tópica ya ahí. Claro, y en este que vamos a trabajar está hablando Ahora, de otras cosas. En el yo y el ello Sí, le quita, podríamos decir que le quita al inconsciente la dimensión tópica. Claro, por eso. Ya tópicamente ya no, es el ello. porque yo, ello y super yo, que pueden ser consciente y inconsciente, Claro. pero ya tópica no hay una tópica del inconsciente. Y los post-freudianos lo toman como un lugar. por eso. Entonces, Claro. a ese lugar hay que llegar, ¿no? Es Por eso un habla de lugar, las es claro, en el sentido de lo tópico, y él no lo plantea claro, así, lo plantea sí. como una psicología profunda en el sentido que no es tópico. Claro, no. Sí. Vos ves ahí, ¿no? Sí. Pero igual es Que solo por los efectos a través del lenguaje. exactamente. tal cual. Es ahí donde Y además Es una- separa yo de conciencia. Claro. En el momento también está medio Sí, mezclado. claro. Yo puede ser tanto consciente Porque en la interpretación de los sueños es inconsciente, preconsciente y conciencia. Y después, en el yo y el ello ya aparece Segunda el yo, tópica. claro, el ello, el yo y el super yo, y Claro. el preconsciente. Además dice, es lo una preconsciente. suposición, ¿no? El inconsciente es una suposición. Así es, eso está buenísimo. Hipótesis, Una tal cual, hipótesis. sí. Pero sí, en uno dice hipótesis y en otro dice suposición. También, bueno, las Bueno, traducciones pero tienen sí, eso. bueno, Como el super A mí yo me también. parecía interesante porque es la cuestión de la conjetura, de la ciencia conjetural que Sí. después va. Claro. La construcción, no el lugar. Yo quería volver a esto que también lo tomó, ay, no sé el nombre, Tatiana. Tatiana, de lo que le falta al inconsciente es la conciencia, porque eso dio pie al conductismo, hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Dio pie a toda una corriente. Rectificarlo. En realidad, no sé si era ser consciente en el conductismo. Es El rectificar la conductismo, conducta. el conductismo dice No, que no la habla de introspección y inconsciente. todo eso son todas cantadas, Claro, que es no hay, que rectificación. lo único que podemos hacer es entender qué estímulo produjo tal respuesta y lo que pasa. Pero se nutre La caja oscura de esta clave no, que era la caja parece oscura, dar la Freud caja en negra. esa época, que es lo que le falta al inconsciente, ¿no? Primero, a nosotros nos encanta saber que al inconsciente le falta algo, pero además me parece que dio Sería pie terrible a que malas falte la falta. interpretaciones. ¿Cómo? Sería terrible que falte la falta en el inconsciente. Claro. Así que, bueno. Ah, y aparte, otra cuestión también fundamental es que Freud va a buscar la causa clínica de la patología, o sea, y el conductismo en realidad no le importa la causa. Lo único que le importa es rectificar conductas. Claro, Eso es Bueno, hoy comportamiento. día lo tenemos en Sí, el pero discurso tienen que operar, neurolingüístico. tienen que también. operar con el inconsciente. Este es el problema del Claro. conductismo.
Pero bueno, Porque el conductismo, bueno, por algo falla tanto, claro, ¿no? porque el Claro, conductismo lo que no puede plantear es que, digamos, una vez descubierto, digamos así, o desencubierto, digamos, desencubierto en términos actuales, desencubierto el inconsciente por Freud, en el sentido del acontecimiento que esto implica, no se puede volver atrás. Entonces el problema que los conductistas lo que quieren es ya dar por sentado, digamos así, que no les interesa el inconsciente, pero tienen que, para que sean eficaces con el cambio de conducta, minga que no tienen que operar con el inconsciente también. por eso son marquistas. Pero no lo admiten desde el punto de vista de su teoría. Esta es la cuestión. Porque no se puede volver a la conciencia en una situación pre-freudiana. ¿Por qué? Porque como dice Freud ahí, ¿no? Plantea, en general la gente común es muy psicóloga. Es muy psicóloga. Entonces, en este momento, cuando dice que es muy psicóloga, es porque ya está entendido que hay una cuestión inconsciente en juego. Es una cuestión moebiana. O sea, no se puede negar que hay una cuestión moebiana entre la conciencia y la conciencia. ¿Y cómo se las arregla con esa cabeza rota que es? ¿No? Sí. ¿Cómo hacen para arreglarse? Bueno, y es lo que los pacientes te vienen a contar cuando fueron a una de esas terapias, y que me hacía anotar todos los días, tenía que anotar no sé qué, y me daba una lista de lo que tenía que hacer, pero a mí me seguía pasando. Claro, pero bueno, pero retorna. Por eso, para ser O eficaz, se forzaban a cambiar la conducta, pero en cuanto soltaban eso. Bueno, con las fobias graves, te exponían más a la fobia para ver si así. Claro. Los pensamientos Sí. obsesivos se vuelven cada vez peores con eso. Sí, me parece que la cuestión es más grave con los chicos. Bueno, ¿no? Ahí es más serio, porque bueno, un adulto por ahí. Bueno, el autismo, el trabajo que se hace desde esos orígenes, desde esas organizaciones que hay ahora, que van adiestrando a los padres para que adiestren a otros padres, parece el grupo de Tupperware. Sí, Claro, sí, armando grupos y se va armando. Alexia Ratazzi, lo voy a decir. Bueno, no importa. ¿Quién? Alexia Ratazzi, la hija de Ratazzi. Tienen toda esa organización que trabajan justamente con esto, ¿no? Para modificar a través de estímulos constantes la falta de lenguaje, creyendo que con la repetición, con la insistencia, con eso, les dan herramientas a los padres que de algún modo los tranquilizan porque los ponen como actores de algo, pero que después en los papeles no ocurre así. Bueno, está armado de esa manera. Ayer escuchaba y se lee y circula, ¿no? Como es tan común y tan frecuente en estos tiempos la ansiedad, el problema de la ansiedad. Entonces la explicación es que la ansiedad es que la persona no está viviendo en el presente, se adelanta al futuro. Entonces, por ejemplo, el mindfulness y otras. Pero entonces, bueno, dice, ¿usted qué puede hacer? Usted puede prepararse lo que se va a poner al día siguiente, lo digo textual porque así lo escuché, Usted puede prepararse a eso, anticiparse a eso, organizarse un poco, pero no vivir en el futuro. Entonces sí, efectivamente, como decía Luz, va a mindfulness, que es el Hiken Nu, que es aquí y ahora. Ayer a la noche que estaba leyendo el texto, veía el deseo de Freud con la dificultad de dar la explicación de las distintas neurosis y hablando de la neurosis obsesiva. Este tipo de técnicas o de pseudoterapias realmente no cuentan con el problema del super yo, que Lacan y de alguna manera Freud también no supera.
no se corta, no se puede intervenir médicamente con esto. Y entonces en la ansiedad, que me anticipo por el temor, por la idea de que podría controlar, por decirlo, de un obsesivo, eso no se opera. Quería hablar, Tatiana, ¿querés decir algo? No, me parece bueno esto de que trae el super yo, pero yo lo que iba a intervenir y decir antes era que no creen en el inconsciente, pero viven alimentando el super yo. Digamos, sin el super yo no pueden hacer, sí. digamos, la corrección que tienen que hacer, y donde después, cada vez que no les va como corresponde, entre comillas, al paciente, se culpa por no haber podido cumplir con el super yo, digamos, con las normas, con las reglas, con el dictado ese de, bueno, lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, preparar todas las reglas esas. Y ahí es como que se le da de comer grandemente al Claro, de ahí super yo. lo que, sí, totalmente lo que Lacan plantea cuando dice que la psicoterapia conduce a lo peor. Me Claro. parece que está ligado a esto que vos traes. Sí. Ella plantea que el efecto de estas intervenciones es super yoico, que retorna vía super yo. Reforzando. No lo tienen en cuenta, pero lo refuerzan. Es lo que ha pasado con las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Que trabajar con esta metodología conductista de comportamiento, rectificar de comportamiento, termina haciendo de que venga uno con todo. Claro, no hay nada. Me pareció interesante. Porque no da lugar al sujeto. Si el sujeto Claro. cada vez aparece de un modo. ¿Se Es acuerdan eso. que estuvimos trabajando el concepto de sublimación en relación al seminario que estábamos leyendo de un otro al otro? Entonces, releyendo para eso el yo y el ello, y a ver dónde trabajaba sublimación, la cuestión de que cuando empieza a hacer la descripción del super yo, Freud habla del ideal del yo. Después dice sería el super yo, pero comienza describiéndolo como el ideal del yo, ¿no? Y eso ya nos da otra idea, ¿no? Claro, ellos nos dan otro ideal. Claro, ordenen la ropa Claro, antes de salir es en función a la del mañana ideal. siguiente. Entonces con eso se va a calmar. La pobre persona, como bien decías, no puede porque va por otro lado, ¿no? Y entonces o lo hace, no le sale bien y sigue ansioso, más ansioso, porque se equivocó de pantalón. Porque llueve. Al día siguiente llueve, se tiene que poner de la zapatilla. O fíjate los efectos, ¿no? De alimentar el super yo. Claro. Devastador. Sí, todo lo que no da lugar al sujeto, sí, Claro. termina. Claro, lo peor. Sí, sí, sí. Es muy actual lo que dice Freud respecto de la incomodidad. Todo eso. No, Sí. pero digo esto Todo de la presiona. Sí, Sí. pero esto que dice de que incomoda, muy Ofende. Esto es claro. realmente. ¿Y a quién no le pasa que en la familia te dicen cosas? Interpretan, todos interpretan. Bueno, los argentinos somos mandados a hacer, porque esto nos recorre la Claro. Sí. Sí. Bueno, si les parece Sí. la hora, sí. Bueno, gracias. Gracias.